Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura número 7. Hoy tenemos una pieza de esas únicas en el mundo. Es la cueva de Altamira. Os tengo que agradecer de alguna manera que cuando me pongo a preparar estos vídeos, sencillos vídeos, estoy comprendiendo, profundizando, estudiando todo aquello que de pequeño no hice. Si me vieran mis profes dirían, ¿ves? Menos mal que te has puesto alguna vez encima del libro. Y razón tiene. Bueno, vamos a ver. El sitio, ¿dónde está? Bueno, pues está la actual Cantabria, en el norte de la península ibérica, ya lo sabéis, en un pueblo costero llamado Santillana de Mar. Famoso por su colegiata románica preciosa. Las vistas también son espectaculares. A unos 5 kilómetros del litoral, por lo que algunos dicen que es el pueblo de las tres mentiras. Dicen porque no es santa, porque no es llana y porque no tiene mar. En fin, cosas, dichos de pueblo. Lo cierto es que si hoy no tiene mar, puede ser por una razón, porque yo allí he visto como un muelle y argollas y de estos bulones que colocan en los puertos, que tienen un nombre que nunca me acuerdo, como si hubiera habido barcas allí. No es quizás porque el mar estuviese en línea con aquel embarcadero, sino que alguna ría, que es una cosa bastante frecuente en el Cantábrico, entrase hasta allí y permitiese que las barcas pequeñas llegaran. Hoy no llega. Y también sobre esto luego te volveré a dar otros detalles. La época de estas cuevas de Altamira, que son del tipo kárstico, que te expliqué el otro día, de caliza, puesta entre arcillas, que al disolverse esas arcillas por la acción del agua, de lluvia o de ríos que las invadían, se han originado las cuevas. Se ha retirado la arcilla y se ha originado la cueva. Es una zona también que tiene multitud de cuevas, algo parecido a Atapuerca, pero colocadas todas en la proximidad del mar, lo cual les da una connotación muy diferente a las mesetarias de Burgos. Se estima que su ocupación por el Homo fue... Hay dataciones, aunque tratándose de Altamira, las dataciones están en bragas, como decía alguien, es decir, que todavía son muy imprecisas, con muchas discusiones, muchas teorías, pero bueno, parece ser que a los 35.000 años sí que llegaban. En cuyo caso, todo el producto de estas cuevas de Altamira ya no había sido hecho solamente por el Homo sapiens, sino que pudo también haber sido, o haber metido ahí por allí la patita, el Homo neanderthalensis. Bien. El descubrimiento es tan emocionante que ha sido incluso objeto de una película que luego no ha tenido mucho éxito, pero cuando atrajo la atención de productores, realizadores, directores, etcétera, etcétera, como para hacer una película, es que realmente hubo allí una situación humana muy, muy interesante. Fíjate, en 1868, bueno, te diré que estas cuevas, que están con dataciones de hallazgos, tanto de restos mobiliarios
como de las pinturas habían sido desde 35.000 años, fueron cerradas, selladas, ¡paf!, taponadas por un desprendimiento hace unos 13.000 años. Es decir, desde los 13.000 años esas cuevas han estado guardaditas allí para nosotros. ¡Qué bien! Bueno. Más adelante, las lluvias y la naturaleza kárstica, por la escorrentía y por los riachuelos que se propiciaban, dejaron practicable una cueva, una apertura. En 1868, un cazador asturiano, tan Modesto Cobielles, o Cobillas, las descubre. Oh. No se adentró mucho, no pudo ver mucho, pero le pareció que eran muy interesantes y se las dijo a un paisano suyo, que un poquito más adinerado que él, y que le había comentado y hablado con él charlas de pueblo sobre la espeleología, sobre la arqueología, sobre las cosas antiguas, y oye, ahí hay unas cuevas que te tienen que interesar mucho. Este señor se llamaba Marcelino, nombre muy cántabro, Sanz de Satuola. Y te lo he dicho completo y con 2 apellidos porque este pobre señor pasó un calvario con la cueva. Realizó varias visitas, pero incluso en un periodo, incluso publicó algún opúsculo diciendo hallazgos tal de la cueva de tal de Santander. Bueno, no le hicieron mucho caso. A los 2-3 años vuelve. Y vuelve con María, una hijita suya de 9 años, que en un momento determinado, cuando estaba por allí, como tantas veces nadie miramos hacia arriba, todos miramos hacia los lados, sobre todo cuando es un poco bajita. Y la cámara aquella, la fabulosa cámara, que ha sido calificada luego como la Capilla Sistina del arte rupestre, pues claro, si tienes que ir así para no darte con la cabeza en el techo, lo último que haces es mirar al techo. Pero aquella niña era pequeña, tenía 9 años. Y en un momento determinado dice, mira papá, bueyes. Ese fue el punto de arranque del maravilloso descubrimiento de esta cueva. De la niña María, hija del Satuola, del señor Satuola. Empieza a partir de ahí a divulgarse, tal, pero chocan con el escepticismo, alguno diría con el chauvinismo francés, que, precursor y pionero de los estudios arqueológicos en Europa, se concedía no solo el mérito de haber iniciado los estudios, este chauvinismo, sino de tener los mejores yacimientos. Y ver aquellas maravillosas pinturas, automáticamente dijeron, no es posible. Eso es imposible. Y si eso es imposible, una de dos. Aquí hay fraude. Aquí hay mentira. Este señor Satuola, desde la primera visita que hizo hasta la última que nos ha dicho que ha hecho hace 3 años, habrá estado él ahí, pues, o habrá contratado a alguien que lo haga. Por otra parte, el sentido del evolucionismo darwinista que se tenía en aquel tiempo era que el hombre había ido increciendo en cuanto a inteligencia, desarrollo craneal, etcétera, etcétera, y por lo tanto y consecuentemente también este ascenso regular, según las creencias de aquella época, se habría tenido que traducir en sus producciones, inclusive las artísticas. Y aquí es donde erraron, porque como luego se ha demostrado, las producciones artísticas no siguen un movimiento lineal, sino que puede haber un periodo en que luego decrezcan,
Luego, y dice, oye, pero ¿cómo se dio aquí esta perfección? Ah, mira. Un ejemplo claro, pues son, por ejemplo, las esculturas griegas. Las esculturas griegas, según todos los críticos, no han sido superadas en perfección. El realismo romano sí se aproximó mucho, pero con aquella perfección de los amigos Fidias y compañía, de momento es insuperable. Y no digamos de la pintura griega, que de la Peles, me parece que era Zeusis y Parrasio, que todavía me acuerdo de esa trilogía, que no sé quién de los dos, me parece que de Parrasio, que alguien comentaba, dice, ha hecho unas uvas tan perfectas, pintadas, que los pájaros vienen a picarlas, a comerlas. Bueno, pues si realmente es así, y considerando la perfección de la escultura, no hay para dudar de la perfección de las otras artes que consiguieron entonces, sería otro momento estelar del arte en la humanidad no superado. Y aquí los mismos líderes máximos, como puede ser un Picasso de la pintura contemporánea, cuando pasó por Altamira, dijo, después de Altamira, dice, todo parece decadente. Es decir, después de Altamira, todas las producciones que él veía, las veía inferiores, las veía decadentes. Claro, esta perfección era inasumible por los supuestos científicos de aquella época, no solo ya por el perder la supremacía de las muestras, es decir, que tú seas el principal promotor de un descubrimiento, de una materia, de una teoría, y que te salga luego el principal, digamos, exponente de esa teoría, te salga fuera de casa, qué mal se recibe eso. Y esto fue lo que pasó en la Francia de aquella época. Hubo acusaciones de fraude, admitían el realismo, los intelectuales, incluso en España, del país se dividen. No éramos tan chauvinistas como en Francia. Al revés, muchas veces somos aquello de un poco español. En contra se pusieron de la veracidad o de la autenticidad de las pinturas de Altamira, pues alguien tan importante en aquella época por su libre pensamiento y su tal, como Giner de los Ríos, uno de los creadores de la institución libre de enseñanza, lo calificó como un fraude. Eso es imposible. Incluso la Sociedad Española de Historia Natural, es decir, una institución estatal. Solamente a favor, aparte de nuestro sufrido Marcelino de Satuola, se puso con él un catedrático de la Complutense de Madrid, Vilanova, que hizo una defensa encendida en uno de los simposios europeos o universales que se hizo en Lisboa sobre paleontología y todas estas ciencias, pero no consiguió. Claro, los hallazgos y la historia iba sumando datos. Se iban recogiendo restos mobiliarios de los últimos periodos del Paleolítico, del Magdaleniense, del Gravetense, etc. Y empezaban a casar con los encontrados también en la cueva de Altamira, ya no solo las pinturas, sino otros hallazgos móviles. Y entonces empezaba ya a tener alguna presunción de credibilidad lo de Altamira, hasta que por fin encontraron en Francia pinturas similares y entonces, claro,
ya era difícil negar la evidencia de que esas pinturas hubieran sido hechas por hombres hacía 25.000, 15.000 años. Si las habían hecho en Francia, también podían haber hecho las de España. Ya no. Hasta que por fin vino la época del... perdón. La época del mea culpa. Que estoy buscando los nombres de... Sí. En esas cuevas francesas que habían encontrado similares, especialmente en la cueva Font de Gaume, Font de Gaume y otras. Entonces hay dos valientes, Breuil y Cartaillac, honestos, que dicen, no, hemos cometido un error grave, no admitiendo Altamira. Y entonces hace una declaración pública titulada Mea culpa. Es decir, lo siento, cometí un error. Y a partir de ahí empieza el reconocimiento mundial de la cueva de Altamira. Quiero atenerme al escrito porque si no me perderé total. Relevancia, es decir, importancia. Considerada la Capilla Sixtina, sigue siendo, por todos los críticos mundiales, como la más espléndida y sobresaliente muestra de pinturas paleolíticas. Y casi todos la sitúan en el último periodo del Paleolítico, es decir, en el Magdaleniense. Patrimonio de la Humanidad en 1985, que luego se extendió también a otro conjunto de cuevas cántabras y asturianas que se dan por la zona. Este tipo de arte, el arte franco-español, como se ha calificado a este tipo de pintura, también tiene otras muestras por el resto de la península. En concreto, y ahora no las veo, pero me acuerdo... en el centro, en Saelices, en el pueblo de Saelices, en Guadalajara. En Levante, la cueva que ya te dije en el el 6, la cueva del Parpalló, en Gandía, Valencia. Y también la cueva de la Pileta, en Málaga. Aparte serán las pinturas rupestres del Levante español, que son posteriores y también son magníficas y merecen un estudio detallado para ellos. La estructura de la cueva, pues mira, son unos 270 metros de recorrido. Bastante, ¿eh? Acuérdate, claro, tiene curvas, etcétera, pero son 270 metros. Tiene una temperatura media entre 13 y 14 grados centígrados. Fresquita. Y una humedad del 94, una humedad relativa, del 94 al 97%. Y ya sabes que humedad relativa pues es el porcentaje de humedad que puede tener a una determinada temperatura. Porque el aire no contiene la misma humedad a una temperatura que a otra. Ya sabes que la menor humedad será a temperaturas bajas. Dentro del frigorífico o en el Polo Norte hay humedad casi cero. Sobre todo cuanto más baja. Humedad más alta en las selvas tropicales, etcétera, pues ahí la humedad
relativa, o la humedad sería muy alta. Pero la relativa es siempre con respecto a la que puede a esa temperatura. Pues aquí del 94 al 97%. La piedra es una piedra caliza de cristalización muy finita. Su color dominante es el amarillo parduzco y algunas manchas como rojizas que son de ese mineral de hierro, la siderita. La sala magnífica y especial y reina de toda la cueva es la gran sala, la llamada Capilla Sistina, que tenía una altura entre 1,10 y 1,90. Bueno, pues aquí, y 1,90. Y luego, con el paso del tiempo y cuando se iniciaron las visitas, propusieron e hicieron con mucho cuidado un rebaje del suelo. Claro, lo de arriba era intocable. Un rebaje del suelo que al mismo tiempo serviría para hacer prospección de seres líticos, para poderla mirar con más comodidad, conservando un testigo de cuáles eran los niveles actuales y una columna central. Es una cueva propensa a derrumbamientos. Incluso uno de los paleontólogos famosos que visitó, porque luego ha sido ya un reguero de los mejores paleontólogos del mundo, pues estuvo a punto de ser herido por un derrumbamiento. Vamos a ver. La mayor habitabilidad de esta cueva se dio, lógicamente, en la primera zona, en el vestíbulo, en la entrada, donde el hombre tenía un rápido acceso a la salida, tenía luz natural, etc, etc. Y ahí es donde se han encontrado más enseres líticos y de mobiliario que se llaman, es decir, móviles de la cueva. Para pintar todo lo que pintaron dentro, tuvo que haber una concienciación ya no solo de una persona, no, sino social. Es decir, aquella sociedad o aquel pueblo o aquellos pueblos tenían el propósito de hacer esos dibujos. ¿Con qué finalidad? Lo vamos a ver luego. Y buscaban a la persona, al maestro más capacitado, el que había hecho mejores producciones anteriores, para realizarlas. Y le dotaban de medios. Vuelvo a insistirte, pero no lo haré más veces, en la dificultad de la datación de todas las pinturas y en general de la cueva. ¿Por qué? Porque en las cuevas donde los hallazgos han sido sobre los estratos depositados en el suelo, pues ya los enseres encontrados aquí preparan para datar los más antiguos a ellos y a su vez para datar, y así con todos estos testigos y testimonios de antigüedad se llega pues a una fiabilidad considerable sobre precisión en la datación. Pero claro, cuando tú lo que tienes que datar está en el techo, es imposible esto. Restos orgánicos que se podrían haber analizado con el carbono 14, muy poquitos. Hay quien dice que, y supongo que ahí se agarrarían, a que los pigmentos naturales, normalmente los rojos de hierro hasta los ocres, desde los oligistos rojos hasta las limonitas amarillas, eran machacadas con un mortero, con una piedra, para reducirlas a pigmentos. Y dice luego que utilizaban emulsionantes o agregantes de grasa animal. Una técnica que ha sido
mantenida hasta que han aparecido las pinturas sintéticas. En algunos pueblos yo todavía, con alguna puerta antigua, para aprovechar la madera, que es una madera excelente, cuando voy a quitar toda la pintura que han puesto allí, no hace a lo mejor 150 años, pues me encuentro, y los antiguos del pueblo me dicen, no, es que pintaban con ceniza como polvo de excipiente, utilizaban la ceniza, y luego sangre y grasa animal. Y eso a la puerta. Y conservaba la madera. Y al mismo tiempo no resultaba mala para la salud. Bueno, pues con los pigmentos antiguos ya tenían técnicas de mezcla con el animal. Hoy ya han metido técnicas más modernas, como las del uranio torio, me parece, por radiaciones que indican también con más precisión, y supongo que no tardarán mucho en llegar a una precisión casi hasta del año. O sea, ya no te digo de una centena, no, hasta del año. 13.527. Pues sí, porque la ciencia avanza con una precisión espectacular. Paso al contenido. El contenido tiene pinturas y restos. Pero aquí lo más importante son las pinturas. Sobre todo de animales. Había muy pocas figuras antropomórficas, es decir, de personas. Todos los animales. Luego, las últimas temporadas, antes del 13.000, que ya se cerró aquello, pues tiran ya hacia lo abstracto, que parece que haya de ser siempre el último destino de los grandes pintores, y lo figurativo. Es decir, sí, aquí se figura uno que... o quiere figurar que... Los animales más representados, que no eran precisamente los más abundantes en la zona, a juzgar por el resto, o sea, por los hallazgos de restos, pero los selectos para pintar, para sus manifestaciones artísticas, eran pues el bisonte y la gacela y el caballo. Hay quien ha querido ver en el bisonte la representación de la mujer, en la gacela, en el caballo la del hombre, y en la gacela no sé qué. Bueno, es decir, hay cantidad de estudios, como podrás observar, y espero que lo hagas. No te conformes con esto que te estoy diciendo yo. Vayas a Internet, al Google, y busques allí y te sacies, porque además disfrutarás viendo lo que yo aquí no puedo hacerte. Esos dibujos maravillosos. El dibujo del bisonte acurrucado, de los otros bisontes, de la gran gacela, etcétera, etcétera, que son espectaculares. Aprovechaba a veces el artista la convexidad de la roca para hacer ahí el animal y aumentar su sensación de volumen, ya no solo a base de la aplicación de los colores. Juntamente con los pigmentos naturales utilizaban el negro ¿de qué? De carbón vegetal. Carbón vegetal triturado, lo utilizaban como negro. Que les gustaba, en concreto, a nuestro maestro de Altamira, que así le podemos decir, le gustaba ponerlo de fondo para que luego resaltaran más los otros colores con el animal. Voy ya recogiendo respecto a la iluminación. Como lo tuvieron que hacer, evidentemente tuvo que ser con el fuego. Con el fuego. Ahora,
han encontrado huesos rotos como de haber utilizado el tuétano, la cañada, es decir, esa sustancia que llevan los huesos en el interior. Porque parece ser que eso utilizado como comburente con fibras vegetales da una llama muy adecuada, duradera, de gran luminosidad, etcétera, etcétera. Es decir, como una especie de petróleo natural. ¿Qué finalidad tenía esto? Es decir, ¿para qué lo hacían? Bueno, pues hay muchas teorías, pero parece ser que las dos más importantes son la religiosa y la magia simpática. La religiosa, al más allá, al trascendentalismo, etcétera, etcétera, lo trascendental. Y la magia simpática, pues era reproducir lo que tú querías luego que se produjera luego, que te viniera el gran animal. Es como el pescador que sale a pescar y sabe que va a coger ese día pues peces normalitos y corrientes, pero en su mente lleva el gran pez, el gran pez, ese que ha soñado durante su vida y que no ha cogido nunca. Bueno, pues eso sería, al reproducir estos animales, sería la ambición, el ansia de reproducir en la realidad lo que eran capaces de reproducir en la ficción. Hay otros que aducen ritos de fertilidad, ceremonias para traer la caza, incluso simbología sexual, porque en muchas cuevas se ha visto claramente representada el órgano genital femenino, la vulva. Y otros también una idea del totemismo, del tótem, es decir, ese animal, esa figura que se identifica con toda una cultura y se hace dependiente de ella. Nuestro animal tótem es el águila. Para nosotros es sagrado, es el todo. Queremos ser como él. Mientras haya águilas existiremos. Protegeremos al águila, etcétera, etcétera. Eso sería tener al águila como tótem u a otro animal. Y que ellos hubieran cogido pues al bisonte como otro animal. Ahora, el arte por el arte, aquello, sí, lo hacían solo porque les gustaba el arte. No, ha sido descartado porque el arte por el arte, el gusto estético sencillamente, lleva consigo el exhibicionismo, es decir, el enseñárselo a otro. Y no lo habrían pintado nunca en el interior de una cueva oscura donde no lo iba a ver nadie o casi nadie. ¿Con qué lo hacían? Bueno, pues lo hacían con todo, desde con la mano, con los dedos, poniéndose gamuza o pieles finitas que sirviesen para extenderlo, haciendo una especie de pincel cogido con pelos al estilo de lo de hoy, incluso con aerógrafos, es decir, aero, aire y grafos, escritura, que consiste pues en coger unas cañitas que tú puedas soplar y sale difuminada la pintura para rellenar una superficie. Se han encontrado huesos de tubito con el interior impregnado de los pigmentos, lo cual indica que también lo utilizaron. Hasta 16 bisontes en todas las posturas. En postura de marcha, en postura encogida, en postura sedente, en postura tumbada, en todas las posturas, que tienen normalmente desde 1,40 a 1,80 de tamaño. Ya estoy. El clima, y perdóname que me vaya saltando de una cosa a otra porque voy recogiendo ya retazos, sería lo más parecido al escocés de hoy. Esta página ya está. En estos momentos, bueno, durante una vez el reconocimiento de Altamira, acudían allí como moscas. Hasta 170.000 visitantes, impresionante. Y con la humedad del hombre, con el anhídrido carbónico de la respiración, todo se iban deteriorando. De forma que incluso llegó a ser
motivo de discusión en el Parlamento Nacional, y se cerraron. Y en estos momentos se ha llegado a la alternativa de hacer unas cuevas súper similares, súper idénticas al lado, que son las que visita el gran público, y aún así con una lista de espera más que grande. Mientras que las auténticas están restringidas a solo 5 visitas por semana y casi todas para atender a su mantenimiento y vigilancia de que no depauperen. Han sido reeditadas por todo el mundo. Quizás las más famosas sean las de Múnich, otras en Japón y las del Museo Nacional de Arqueología en Madrid. Otras cuevas hermanas suyas de las que tendríamos que hablar y con las que estamos cometiendo quizás alguna injusticia, pues son la Cueva de la Pasiega, la Cueva del Pendo, la Cueva del Castillo, y de todas ellas podríais encontrar bibliografía cantidad. En fin, no sé si se me nota que nací en la zona y me es muy satisfactorio contaros esto y que me habría gustado contaros lo mejor, pero bueno, acepto las limitaciones. Venga, hasta luego.